La necesidad de organizar todas las cuestiones curriculares en un documento programático hace de la programación didáctica el tercer nivel de concreción curricular. Las cuestiones mínimas que este documento debe contener vienen establecidas en el artículo dedicado a la programación didáctica de cada uno de los decretos de currículo de las diferentes etapas educativas. La Consejería de Educación del Principado de Asturias publica una propuesta orientativa como modelo o plantilla con los elementos mínimos que el documento debe contener y contemplar, con la intención de facilitar al profesorado un instrumento útil y homogéneo con el que poder articular de una manera ordenada y organizada todos los elementos que debe poner en acción a la hora de acometer su labor programática y docente. La primera de las decisiones que el profesorado debe tomar es, sin duda, la organización del currículo, para lo cual dividirá y secuenciará el mismo en unidades de programación que situará de manera cronológica a lo largo de cada uno de los 3 trimestres del calendario escolar. Cada una de las unidades de programación contendrá los elementos del currículo que justifican su actuación y que muestran su contribución a la adquisición de las competencias a través del perfil de salida. Conviene recordar en este punto que unidad de programación no es un término novedoso, puesto que ya aparecía en la anterior normativa, pero sí que tiene connotaciones diferentes a una unidad didáctica. Las unidades didácticas tenían un enfoque más conceptual y menos profundo, mientras que la unidad de programación pretende ser definida con un enfoque más competencial y, por tanto, más profundo. Cada una de las unidades de programación que se diseñen deberán llevar asociadas situaciones de aprendizaje, pero el número puede variar. Podrá haber unidades de programación que desarrollen una única situación de aprendizaje y podrá haber también unidades de programación que impliquen el despliegue o desarrollo de más de una. Siguiendo la plantilla propuesta, cada unidad de programación deberá de llevar dispuestos los elementos curriculares que la componen. Por un lado, las competencias específicas del área o materia que se trabajan, los criterios de evaluación que llevará asociados, los descriptores del perfil de salida con los que se relacionan los citados criterios y que en el currículo vienen reflejados en las competencias específicas como prueba de su relación o vínculo directo con el perfil de salida y, por lo tanto, con las competencias clave. Del mismo modo, los saberes básicos serán movilizados en el desarrollo de la propia unidad de programación. Es interesante reflejar en la plantilla los elementos antes descritos, puesto que serán la justificación directa de su relación con el perfil de salida, permitiendo una visión panorámica de esta nueva arquitectura curricular. En este caso, vemos un ejemplo de tabla de competencias específicas en las que aparecen dispuestos y numerados correlativamente la competencia específica con los descriptores operativos que la vinculan al perfil de salida y a las competencias clave, y los criterios de evaluación que, organizados por ciclos, este ejemplo es para educación primaria, muestran la progresividad de los mismos a lo largo de la etapa. Los saberes básicos, en cambio, no vienen numerados ni se vinculan directamente a ningún criterio de evaluación. Esto favorece la autonomía docente, puesto que permite que un mismo saber básico pueda ser movilizado desde distintas perspectivas o con distinto objetivo. La publicación de las tablas de saberes básicos también permitirá la visión de los mismos desde una perspectiva de progresión, en su caso, a lo largo de una misma etapa. Otra de las cuestiones que debe de recoger la programación será la referida a la evaluación. En este apartado consignaremos instrumentos, procedimientos de evaluación y los criterios de calificación que se establezcan y que irán siempre en consonancia con las directrices generales fijadas en la concreción curricular del centro. Los instrumentos habrán de ser variados, diversos, accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje. En las plantillas propuestas ya se sitúan unas tablas como ejemplo a la hora de evaluar. A modo de ejemplo, se muestra de una manera sencilla cómo realizar una transferencia de una evaluación criterial a una evaluación competencial. El apartado Indicadores de logro permite disponer los criterios de evaluación de una forma más pautada, de manera que puedan ser abordados con distintas actuaciones o también que nos permitan concretar su complejidad a fin de programar los aprendizajes que se esperan lograr en los cursos impares, siempre con la idea de que los criterios de evaluación deben de ser planteados en su totalidad a la finalización del ciclo para el que han sido establecidos. En este apartado es preciso recoger las medidas de atención a las diferencias individuales que se aplicarán. Además, para la ESO, se consignarán también en este apartado los programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando exista promoción con evaluación negativa en la materia.
En el caso de bachillerato, corresponde también recoger las actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. En todo caso, y para todas las etapas, se tomará como referencia el Diseño Universal para el Aprendizaje, DUA, tanto en las unidades de programación como en las situaciones de aprendizaje que se programen. Dentro del apartado designado a la concreción de planes, programas y proyectos relacionados con el currículo, se recogerán aquellos que tengan vinculación con nuestra materia o aquellos en los que nuestra área se vea implicada. En todo caso, vincularemos el PLAY y en función de los que se desarrollen en el centro, podríamos señalar una relación directa con otros como el proyecto bilingüe, Erasmus+, PROA+, algún proyecto de innovación y, en el caso de primaria, necesariamente con los proyectos integrados a los que hace mención el artículo 6.9 del Decreto 57/2022 de 5 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la educación primaria en el Principado de Asturias. En la misma línea que el apartado anterior, recogeremos las actividades complementarias y, en su caso, extraescolares, que estén relacionadas con el currículo del área que estamos programando, o que directamente sean organizadas y llevadas a cabo en el marco de nuestra área, materia o departamento. En cuanto a los recursos didácticos y materiales curriculares, especificaremos aquellos que vayamos a utilizar, indicando también su naturaleza, impresa, digital. También el libro o libros de texto en caso de que sean uno de los recursos empleados. El apartado Indicadores de logro y procedimiento de la evaluación de la programación didáctica será de utilidad como instrumento para evaluar la programación y la propia práctica docente. En la plantilla propuesta se recogen algunos relacionados con cuestiones como la planificación, organización del aula y recursos, la metodología empleada y la atención a la diversidad desplegada. En el apartado Otros, por ejemplo, podríamos configurar indicadores de logro vinculados a los resultados o al rendimiento si fuera de interés para el docente. Cuestiones como los resultados de evaluación obtenidos, la contribución de la metodología empleada a la mejora de los mismos o incluso la influencia de las medidas de atención a la diversidad aplicadas en los resultados del área podrían incorporarse. En todo caso, la programación podrá estar sujeta a cambios si se considera necesario, dado que debe considerarse como un documento vivo. Al final del mismo se recoge también un apartado para propuestas de mejora.